Hola, mi nombre es Francisco Centeno Toral y soy alumno de la materia Filosofía del Derecho a cargo del doctor Waldo Ariza en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en modalidad presencial. Sin en cambio, esta ponencia se está llevando a cabo a distancia y ad hoc con mi ensayo. El tema que yo elegí es la teoría pura del derecho, una teoría de Hans Kelsen, que vamos a tratar de analizar, de explicar, incluso de cuestionar. Aunque es una teoría 100% cuestionable, nosotros vamos a indagar en puntos que muchas de las veces parecen contradictorios, inciertos, o que, como pasa en muchos sus temas, es una teoría con puntos ciegos, o que lo que pasa muchas veces en la teoría es una cosa y en la práctica pues es otra. Esta teoría tiene como base general al positivismo jurídico, y es que el positivismo, entendemos nosotros, es algo que está dado o que está fundado en algo que pasó, en un suceso. Vamos a suponer que para que nosotros regulemos algo es porque es necesario, y para ser necesario es porque lo hemos vivido, lo hemos padecido y necesita urgentemente que se regule, ya sea que sea permisivo, que sea prohibitivo, o simplemente que su función esté regulada en un margen de medio punto, en un margen de permitir las cosas, los actos, pero sin pasarse de lo que es, de lo que la teoría nos permite. Entender la ciencia es entender que todo aquello que está decretado, que está suscitado en teorías, es porque está analizado, estudiado y comprobado, así como defendido en esos mismos análisis y esos mismos resultados. Una ciencia general, entendemos nosotros que es algo que analiza las cosas y cataloga como algo cierto, algo verídico, algo que está comprobado y que es un hecho real. Las ciencias naturales, que todos conocemos, son ciencias que funcionan por sí mismas, que tienen una causa y un efecto. Por ejemplo, el ciclo del agua, por ejemplo, la fotosíntesis. Incluso me atrevo a decir que la cadena alimenticia es una ley de causalidad natural de ciencias naturales, y al fundarse en la causalidad, todo acto que empiece como parte A va a recaer en una parte B. Estamos hablando de dos polos en el que, si sucede algo aquí, una consecuencia va a existir irrefutablemente. Es decir, que si en los desiertos nunca llueve, la tierra es árida, la tierra no es fértil para una planta, para una vegetación, entonces el desierto, perdón, esa tierra va a ser desértica, y el desierto pues va a tener esa virtud de ser algo solitario. Eso es algo que está científicamente comprobado y que es irrefutable, así como, por ejemplo, la ley de gravedad, que dentro de nuestro planeta es algo que siempre va a existir naturalmente. Si yo arrojo este control, que es la parte A, soltarlo, esa es una causa. La consecuencia va a ser que se caiga, la consecuencia va a ser que la gravedad
ejerce esa fuerza de presión para abajo. Eso va a ocurrir el 100% de las veces. Si yo lo hago con la taza, lo mismo. Si hago lo mismo con unas hojas, van a caer. Y la rapidez o lo que de ello derive va a depender meramente del peso, pero al fin y al cabo el principio de que caigan va a ser siempre. Por el contrario, las ciencias normativas, que es en donde entra el derecho, son ciencias, en donde una normatividad va a funcionar de una manera similar, pero es un ideal, no es un hecho. El ideal es que, por ejemplo, si yo soy un contribuyente, entonces tengo el derecho o tengo la virtud de no ser susceptible a delitos fiscales. O en un mejor ejemplo, si alguien asesina a un civil, a un similar, el ideal es que pague por eso, porque existen penas, existen leyes que sancionan la conducta delictiva, que tipifican el ilícito y asimismo sancionan conforme a su gravedad. Pero el 100% de estos casos muchas veces es impune, muchas veces hay negligencia por parte de la justicia, de los abogados, de la aplicación de normas, de los vacíos legales, de los puntos ciegos en los juicios o de la no aplicación correctamente. Entonces, el futuro de estos resultados va a ser incierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si 10 personas matan, no sabemos cuántas van a estar de verdad en la cárcel, ni mucho menos qué tiempo, o si el tiempo va a ser el mismo para los otros 9, o si van a quedar 3 en cárcel, 2 van a escapar y no vamos a saber nunca de ellos, y 5 pues de plano vencieron a la justicia y no van a recibir castigo alguno. Esa es las ciencias normativas. Lo que no es causalidad, sino imputabilidad. Ser imputable es ser susceptible a estas sanciones, a todas estas normas, porque también entra entonces una variante que se llama capacidad, entra una variante que se llama persona, en donde, por ejemplo, si es de esas 10 personas que asesinaron, una es incapaz o una es un menor de edad, entonces ya no es imputable al hecho, ya no es imputable a la sanción. Por eso es que no cabe ni siquiera analizar el punto de vista psicológico, antropológico, y todas esas ciencias auxiliares que siempre apuntan al derecho. No van a tener ninguna influencia sobre este análisis, sobre esta decisión y sobre el nexo causal. Ahora bien, Hans Kelsen hace la puntuación entre las diferencias del derecho con muchas otras ramas, con muchas otras ciencias, e incluso empieza diferenciando al derecho de la moral. Y es que la pureza de nuestro derecho comienza desde que tiene un elemento que es la fuerza. Esa fuerza, a diferencia de la moral, va a hacer que se castigue, que se sancione y que se aplique la ley, la norma. Porque si algo está mal visto en una sociedad, es algo inmoral. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo, usar gafas
Usar gafas en un lugar cerrado es algo pues, que se ve socialmente ridículo, socialmente incorrecto, pero que en muchas de las, pero que en algunas instalaciones, en algunos lugares es algo que está prohibido. Por ejemplo, en un banco está prohibido entrar a ese lugar con gafas. Sin en cambio no es algo jurídicamente prohibido. ¿Por qué? Porque en ninguna constitución, en ningún código, ni en mucho menos en un reglamento, establece que quien use gafas oscuras en tal situación, en tal lugar, va a ser juzgado civilmente o penalmente. En cualquier juicio eso no pasa. Lo que pueden haber situaciones que en las que, por ejemplo, religiosamente, moralmente, socialmente y jurídicamente se van a poner de acuerdo y van a coincidir, como es el homicidio, que es uno de los pecados capitales, es algo que moralmente y socialmente pues nadie aprueba y jurídicamente está tipificado, se sanciona y es típico. Por otro lado, en lo moral no existe una fuerza y en lo jurídico sí. Ese es el primer principio que hace que se concentra en el derecho, que lo hace puro y que va alejando cosas secundarias, cosas que para Kelsen no son meramente de derecho. Otra cosa es la validez. La validez de una norma jurídica. La validez solamente existe en la norma jurídica. Porque vamos a poner un ejemplo de un juego. Un juego de azar, un juego corporal, bueno, donde físicamente se ejerce y sus normas, porque toda actividad que implique a más de dos personas siempre va a estar regido por reglas, siempre va a existir una normatividad. Por más burda, por más vaga que sea, se va a regular por reglas. Sin en cambio, si alguien jugando ajedrez, jugando dominó, incluso cartas, viola una de esas reglas, no va a ser juzgado penalmente, no va a ser juzgado en base de un sistema que regule los juegos de azar. Seguimos en el ejemplo. Esto solamente va a suceder en la norma jurídica, que va a tener los principios de que sean autorizados por una ley competente, de que hayan padecido de un sistema, de un proceso legislativo en donde los sistemas políticos, en donde los sistemas legislativos van a autorizar o a desechar y en donde el sistema judicial, el poder judicial, va a hacer que se cumpla. Eso es validez. La validez no existe en cualquier norma porque desde casa existen reglas. Sin en cambio, no te vas a ir preso por no barrer tu cuarto, no te vas a ir preso por no lavar los trastes, como en el ejemplo del juego. Eso solamente pasa en normas jurídicas. Las normas primarias y las normas secundarias son preceptos en donde el protagonista a veces es, como en lo más básico de derecho, un deber y un derecho. Todos nacemos con derechos, pero también nacemos con obligaciones. En lo primario hablamos de obligaciones, porque si yo soy una persona que trabaja, que genera ingresos, que produce, necesito declarar, necesito aportar impuestos y entonces esa es una obligación, es algo primario porque yo tengo que cumplir con algo.
mis actividades me llevan a cumplir con algo directamente con el Estado. Pasa lo contrario o pasa en un siguiente término cuando se vuelve secundario, porque yo, al haber cumplido con esa colaboración, con esos impuestos, pueden existir, por ejemplo, varias condonaciones, pueden existir descuentos. Lo que pasa con las fotomultas, que si has cumplido con una fotomulta, se te remunera una parte o se te remunera completamente lo que tú hayas abonado o lo que tú hayas gastado en esa fotomulta. Se convierte en algo secundario porque implica un tercero. Ese tercero es quien va a intervenir, quien va a hacer justicia para que eso se te remunere. En la pirámide de Kelsen, que es lo que él relaciona como un sistema de una norma encima de otra norma, encontramos que para que una norma sea válida, debe antecederla otra norma que es válida, que fue dictada por una autoridad competente y que dio vida a derecho, obviamente. Pero piramidalmente, en la cúspide, se cree o creemos nosotros que la ley suprema es la Constitución, como decíamos antes, la Carta Magna, pero encontramos que no, encontramos que existe una ley que se llama norma hipotética fundamental. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que es la única norma que no fue válida, que no fue decretada por una autoridad y que no toma en cuenta las que le anteceden. Esto la ha convertido en una ley muy vulnerable, en una ley muy susceptible a ser derrumbada por la falta de fuerza, al ser contradictoria en las características. Pero su única función va a ser indicar lo que se debe cumplir. Es decir, si a nuestra consideración la Constitución es el punto más álgido, es la ley suprema, ¿quién va a hacer entonces que esa ley se cumpla? La Constitución por sí misma no puede decir o no puede establecer que se le obedezca. Es por eso que la norma hipotética fundamental, su único trabajo es señalar que tú debes hacer cumplir esa ley, que tú debes obedecer a la Constitución y a todas las normas que la anteceden, a los reglamentos y a los decretos de los legisladores. Lo único a lo que se va a centrar es a obedecer al derecho que tú estés, al derecho en el que tu país y tú estén inmersos, el derecho socialista, el derecho capitalista, el derecho comunista. Otro de los temas importantes a tratar son los dualismos, pues en el proceso de alcanzar la pureza de la teoría hay unas cosas que simplemente son innecesarias o que estorban para lograr esa pureza. Los dualismos entonces son dos principios que van a tratar de convencer que hay dos polos opuestos, pero que al fin y al cabo en el análisis nosotros encontramos que solamente hay uno que va a ser importante para el proceso y para la aplicación de normas. Sucede en el derecho subjetivo y en el derecho objetivo. Lo subjetivo para el Estado es hacer creer al individuo que es libre en lo que él no interviene. Es decir, lo subjetivo te garantiza que tú vas a ser libre en tu privacidad, en tu intimidad y en los puntos ciegos para la sociedad, ya que el objetivo es tu compromiso con el Estado y con quienes te rodean. Lo objetivo entonces es lo único que importa para el Estado y para el derecho.
pues lo otro no es sancionable y a lo otro nadie le importa. Y es que lo lógico de todo esto es que nadie va a regular que tú cuides tus cosas, porque al tú ser propietario es obvio que tú vas a hacer lo que se te plazca con lo que es de tu propiedad. Si tú tienes una casa, la puedes rentar, la puedes vender, la puedes alquilar, incluso la puedes destruir, y ahí el Estado es a quien menos le importa, lo que no sucede con el derecho objetivo, que es limitarte a cumplir tu derecho a costa de otros. Pero también hay que entender entonces que las personas son una creación del Estado y no como parece de lejos que las personas forman al Estado. Hay que analizar que las personas tienen características que es el Estado quien determina. Por ejemplo, la mayoría de edad, la capacidad y todo aquello que va a estar establecido por el Estado. En conclusión, el Estado produce o forma a las personas y no al revés como lo habíamos creído siempre. La interpretación, como lo acabamos de ver, es simplemente algo que va a depender ya en el juicio, ya en el proceso de ser juzgado, va a depender meramente del juez. Y es que, si bien decimos en la teoría penal que nunca se puede ser aplicada la ley por analogía o por comparación a otros hechos parecidos, Kelsen dice o critica a los jueces de que aquel que no equipare un hecho con algo que ya ha sido juzgado y que ya ha sido sentenciado es un hipócrita meramente. ¿Por qué? Porque entonces la deducción es que el juez tiene miedo, es que el juez no es capaz de tomar las riendas y aplicar la ley, juzgar a quien habrá que juzgar. Pero a mí no me deja de convencer eso. Perdón, no me convence eso porque ¿cómo vas a aplicar la ley por analogía? Yo creo que si algo está establecido, si algo está establecido, tipificado, se debe aplicar así. Porque en lo penal, si falta un elemento del delito, se cae todo y ya no funciona, ya no es algo veraz. Y aplicar la ley por analogía no es aplicar la ley, es aplicar algo parecido. Es aplicar algo que pues, simplemente desde mi punto de vista no puede ser, contrario a lo que opina Kelsen. Kelsen dice que obligatoriamente hay que aplicar una sentencia, exista o no exista el encuadramiento.